Hola, ¿cómo están? Yo soy Mafer y bienvenidos una vez más aquí a mi canal. El día de hoy vamos a hablar sobre el primer paso que debes de cumplir para convertirte en au pair. Una vez que ya cumpliste con tu procedimiento pre-au pair, que fue el video que hice anteriormente, ahora sí es hora de que agendes una cita con tu agencia para hacer tu primera entrevista formalmente. En esta entrevista, el principal objetivo de la agencia es medir, entre otras cosas, tu nivel de inglés. Asimismo, quieren saber un poquito más sobre ti, sobre tus gustos y sobre el tipo de expectativas que tienes sobre el programa. Las preguntas que hagan varía muchísimo el tipo de agencia en la que estés, pero por lo general se enfoca en saber de ti y saber qué tipo de familia quieres o expectativas tienes en cuanto al programa. Muchas veces, como no somos expertos en el idioma en el que vamos a hacer la entrevista, nos ponemos un poquito nerviosos. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que no es nada del otro mundo y que simplemente vamos a estar tratando con personas que nos van a hacer una entrevista normal y que sí va a cambiar el idioma, pero que no va a ser nada difícil contestar sus preguntas. Son muy básicas y bueno, en este video te voy a compartir algunos ejemplos y tips que puedes hacer para que este paso de hacer la entrevista no te sea tan difícil y lo puedas cumplir exitosamente. Una vez que ya tienes agendada la entrevista con tu agencia, es importante que consideres 3 puntos. El primero es saber el idioma en el que vas a hacer esa entrevista. En la mayoría de los casos, el idioma en el que haces la entrevista es el idioma del país al que tú te quieres ir. Sin embargo, también hay agencias que las hacen primero en español y después en el idioma del país al que quieres irte, es decir, en inglés, en francés, en alemán, entre otros. En mi caso, únicamente las entrevistas que me hicieron, que fueron las dos en inglés. La introducción fue en español, pero como tal la entrevista fue totalmente en inglés. Nunca me hicieron en español y esto puede variar según la agencia en la que estés. El segundo punto que debes considerar es dónde va a ser y cómo se va a llevar a cabo. Es decir, si tienes que ir a la agencia para hacer la entrevista o va a ser online o va a ser las dos, dependiendo cuántas entrevistas tengas y cómo quiera llevarlo la agencia o cómo hagan ellos todo este trámite. En mi caso fueron 2 entrevistas, como ya les comenté, y la primera fue en la agencia y la segunda fue por Skype. Así que esto depende muchísimo de cómo les gusta a la agencia llevarlo a cabo y puede ser que solamente sea presencial o puede ser que solamente sea online. No es necesariamente que sean las dos. Y el tercer paso es que les preguntes cuánto tiempo va a durar tu entrevista. Muchas veces las agencias te dicen que vayas con tiempo suficiente, que vayas entre 1 hora, hora y media disponible totalmente para hacer la entrevista sin tantas presiones. Esto depende muchísimo porque si tú después de la entrevista tienes algunas dudas, es el momento de que les puedas preguntar todo lo que tú quieras y bueno, esto puede tardar a lo mejor un poquito más. Como tal, la entrevista que ellos te hacen puede durar entre 30 y 40 minutos, a veces es menos, pero como ya les comenté, esto depende muchísimo la fluidez que tú le des, también si tienes muchas dudas en el inter o también que ellos quieran indagar un poquito más en un tema que tú estés diciendo al momento de la entrevista, pero yo te recomiendo que sí por lo menos vayas con 1 hora totalmente disponible. Cuando ya tienes estos 3 puntos considerados, ahora sí únicamente es cuestión de tiempo para que sea por fin tu entrevista y puedas saber si vas a continuar con este proceso para ser au pair. El primer tip que yo te puedo dar para que este momento sea lo más agradable posible es que practiques antes de tu entrevista. Hazte preguntas a ti mismo, anótalas y a lo mejor practícalas frente al espejo, como cuántos años tienes, con quién vives, qué sueles hacer con tu familia y otras cositas que sean para descubrir un poquito más sobre ti y tu personalidad. Además de practicar preguntas personales, también practica algunas preguntas como ¿por qué quieres ser au pair? Esto es muy importante y también lo mencioné en el video de proceso pre-au pair, que te plantees desde un principio porque esto te lo va a preguntar si la agencia ya en tu entrevista te haga 1, 2 o 3 entrevistas, las que te hagan, y también te los van a preguntar las host families una vez que empieces con tus entrevistas con ellos. Así que si tú desde un principio ya tienes claro por qué quieres ser au pair y después lo practicas ya en el idioma en el que vas a tener tu entrevista, va a ser mucho más fácil que cuando llegue esa pregunta puedas soltar todo lo
que tienes que decir y no te quedes con algo adentro que hubieras querido mencionar que pudiera ayudar en tu proceso o que pudiera convencer un poquito más. Otra pregunta muy típica es acerca de tus expectativas del programa, pero con esto yo me refiero a cómo quieres que sea tu host family, es decir, si quieres que sea mamá, papá, si quieres que sean mismos sexos, que sea mamá soltera, que sea papá soltero, que simplemente te da igual, sobre los niños, cuántos niños quieres cuidar, de qué edades, si quieres que sean puras niñas, puros niños, el lugar al que quieres ir, es decir, si quieres que sea solamente del centro para arriba, que sea solamente la frontera o mejor cualquier lugar pero que no esté en la frontera, etcétera. Esto es para que la agencia, desde que pone ya tu perfil en línea, todo disponible y tú vayas llenando tu aplicación, ellos pongan ciertos filtros para que las familias que cumplen con las características que tú quieres puedan ser las que vean tu perfil y las que no simplemente no agenden una entrevista contigo. Es muy válido que tú cuando estés practicando estas preguntas primero hagas un borrador en español y después tradúcelo para que tú ya vayas teniendo una idea súper clara y precisa al momento de la entrevista. Puede ser que no te pregunten estas cosas, pero es mejor ir preparado o por lo menos ya con una noción de qué es lo que puede preguntarte la persona que te está entrevistando. Es como cuando haces una exposición en la escuela. Si tú estudias, te preparas y preparas diferentes respuestas de posibles preguntas que te pueden hacer, es mucho más fácil que ya estando en la situación real puedas reaccionar a que si no vas preparado y vas así como sin tener noción de qué es lo que puede pasar. El segundo consejo es que seas 100% sincero con la agencia y sobre todo contigo mismo. Como ya les mencioné, te van a preguntar qué tipo de familia quieres. Y si tú eres una persona que tiene ciertas especificaciones porque no se sentiría a gusto con una familia en donde los papás son del mismo sexo y te hacen una entrevista, a lo mejor para ti desde la entrevista te vas a sentir muy incómodo y después no vas a saber cómo decirles que no quieres hacer match con ellos. Entonces es como evitarte ese tipo de problemas. Lo mismo puede pasar con los niños. Si tú eres una persona que a lo mejor quiere cuidar máximo 2 porque su experiencia ha sido de cuidar a no más de 2 niños al mismo tiempo, entonces también sé súper sincera, porque si tú no te sientes a gusto cuidando a 3 niños y te contacta una familia que tiene 3 niños, puede pasar que igual no sepas cómo decirles que no, o puede pasar que sí hagas match y que a la mera hora no te sientas muy a gusto con esa familia. Lo mismo pasa con las religiones. Si tu religión es súper importante para ti y quieres que tu host family sea una religión muy similar, si no es que la misma, entonces mejor acláralo desde la entrevista con la agencia. A ellos de verdad lo único que les importa es que tú seas 100% sincero para que ellos te puedan ayudar. Para eso están ahí, para eso son intermediarios, para que puedan filtrar a las familias que más se adecúen a lo que tú estás buscando y tu experiencia sea, en lugar de fea, incómoda, sea totalmente agradable y que te lleves súper bien con las familias que vayas a entrevistar desde el primer momento. El tercer consejo es que no te quedes con ninguna duda, de verdad. Quien te esté entrevistando, después de que terminen con todo lo de la entrevista, te van a preguntar si tienes algún tipo de duda respecto al programa. En este momento, si tú ya tienes algunas dudas, es muy importante que se las hagas saber para que ellos te las contesten en ese momento. No porque se te haya olvidado preguntar algo en la sesión informativa y ahora se te haya ocurrido en la entrevista, no te lo van a contestar. Si algo no se te ocurrió anteriormente y en el momento de la entrevista quieres preguntarlo, adelante. No hay un número de preguntas como máximo que tú puedas hacer. Al contrario, puedes hacer todas las que tú quieras, y mientras más preguntes, mejor, porque así vas a conocer más del programa, más te va a gustar y más te vas a entregar a todo esto del proceso. Y mi último consejo es que si no entiendes algo durante la entrevista, ya sea una pregunta como tal o una simple palabra, preguntes que si te la pueden explicar de otra forma o que te la repitan porque a lo mejor no la escuchaste bien. No es una entrevista para certificarte en el idioma en el que la estés haciendo. Simplemente es una entrevista que es un requisito para medir tu nivel de inglés, para ver si te puedes ir, pero el nivel que te piden las agencias es un nivel conversacional. Hay palabras que no conocemos y que a lo mejor ellos utilizan en ese momento
y por no querer preguntar podemos contestar una cosa que no es, quedarnos pasmados y entonces ellos que piensen, ok, me están mintiendo o ok, a lo mejor no sabe muy bien qué es, pero pues al final no son adivinos, entonces si no les entiendes, de verdad pregúntales y ellos con toda la disponibilidad del mundo te van a contestar las veces que tú quieras. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, muchísimas gracias por el apoyo que le siguen dando al canal, en verdad que me divierto muchísimo haciendo estos videos, espero que sigan llenando de muchísimo amor este canal. Ya saben que si les gustó pueden escribirme aquí abajito en los comentarios qué tipo de videos les gustaría que yo hiciera o contarme sobre sus experiencias. Si tú estás en proceso para ser au pair, entonces en qué etapa estás, si ya estás en el país al que te ibas a ir, todo eso me encantará leerlo aquí abajito. De todas maneras les dejo como siempre mis redes sociales en donde también me pueden encontrar. Espero que sigan pasando un excelente día. Si ustedes ya están en el extranjero como au pairs, que tengan una estadía excelente como hasta el día de hoy, y si están en proceso, que les siga yendo también como hasta el día de hoy. Cuídense muchísimo y estamos en contacto. Adiós.